Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gisela Monaico y en nombre de la Dirección de Investigación les doy la bienvenida al segundo miércoles científico. El día de hoy estaremos tocando el tema pelícanos y la gripe aviar en el Perú, efectos poblacionales y estrategias para su recuperación, a cargo del doctor Zabalaga. El doctor Carlos Zabalaga inició su carrera como investigador en aves marinas en Punta San Juan, en Perú, en 1992. En aquel entonces empezó estudiando a los pingüinos de Humboldt y zarcillos. Después de conseguir su bachiller en 1992 y título en 1997 en biología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, trabajó como investigador en el Instituto del Mar del Perú, en el área de mamíferos marinos. Entre el 2001 y 2008 obtiene el grado de maestría en biología marina en University of North Carolina, Carolina Wilson en USA, realizando investigaciones de ecología de forrajeo en 3 especies de piqueros. En 2009 viaja a Japón para hacer un posgrado en Nagoya University, investigando principalmente a pardelas y gaviotas. A su retorno a Perú, empezó a trabajar como investigador en la Universidad Científica del Sur y como consultor ambiental independiente. En su trayectoria profesional, ha estudiado en diferentes taxas de aves marinas en Galápagos, Perú, Estados Unidos, Japón, Italia, Argentina, Antártida y Chile. En la actualidad es investigador titular y director de la Universidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur, desarrollando diferentes proyectos de investigación en ecología, conservación y manejo de aves marinas. Ahí estamos. Por favor, Carlos, ¿algo que nos quieras decir? Nada, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Me da gusto la iniciativa de la dirección en tener estas charlas, digamos, de corte científico, pero al mismo tiempo bastante relajada, ¿no? En el sentido de que eh, los investigadores pueden tocar un tema específico de actualidad en donde se sientan cómodos porque justamente están realizando investigaciones en un determinado tópico, ¿no? Entonces, la idea es compartir experiencias, compartir ideas, eh, abrir una serie de temas para preguntas, debate, sobre todo en este tema particular porque es un tema que ha sido bastante mediático desde fines de noviembre del año pasado y aunque la situación política, social ha enmascarado un poquito este tema, la gripe aviar en el Perú todavía sigue siendo un problema, no se ha ido, está todavía presente y creo que merece la mayor atención posible porque por lo que he revisado, tanto en las noticias como en comunicaciones con otros colegas, está empeorando. La situación no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. Entonces creo de que es un buen momento para hablar sobre este tópico. Uno se preguntará por qué elegí pelícanos, ¿no? ¿Por qué no hablé sobre la gripe aviar en general o quizás sobre las aves marinas en el Perú? Porque ahora se están detectando casos de gripe aviar no solamente en pelícanos, sino en otras especies de aves marinas y en grandes números. E incluso, ¿no? Últimamente han habido reportes también en mamíferos marinos como lobos marinos, eh, delfín, si mal no recuerdo, delfín común. Y el día de ayer escuché una noticia que no sé si es verdadera o falsa, pero un león en un zoológico de Huancayo, creo que si mal no recuerdo, también había sido diagnosticado con gripe aviar. Entonces, eh, la razón por la que yo escogí pelícanos es muy sencillo. Este tema, eh, bueno, tú Gisela lo sugeriste, perdón, sugeriste un tema del cual yo podría hablar en una de estas charlas, pero eso fue
con muchas semanas de anticipación, ¿no? Entonces, para entonces, los pelícanos pues estaban en todo su apogeo en términos de noticias y en términos también de preocupación, sobre todo para aquellos que estudian aves marinas, ¿no? Entonces, la elección del tema fue porque se hizo con muchas semanas de anticipación, no fue un tema que escogimos hace poco, sino quizá hubiéramos cambiado un poco el tema, pero básicamente esa es la razón. No hay ningún sesgo, ninguna preferencia de mi parte por el pelícano. Simplemente fue un tema de coyuntura que se presentó cuando me invitaste a participar en estas charlas. Bien, quiero también comentar de que todo lo que se expone o lo que se va a exponer aquí es parte de una agenda que nosotros tenemos en la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos aquí en la Universidad Científica del Sur, en donde me encuentro, entre otros temas, ¿no? Entonces, como investigadores, como grupo de investigación en aves marinas, obviamente nos interesó mucho el tema, porque vemos de que hay muchas aves que se están muriendo y no podemos permanecer indiferentes. Por tal razón, nosotros contactamos inmediatamente a colegas en otras partes del mundo y también aquí en Perú para informarnos. ¿Por qué? Porque no somos expertos virólogos ni epidemiólogos ni tampoco biólogos moleculares. Nosotros tenemos una visión más ecológica del tema, una visión más, ¿cómo le podríamos decir?, hacia conservación, ¿no? Pero obviamente estos temas se superponen, son transversales justamente con los temas propios de la enfermedad que está causando pues estragos en las poblaciones de diferentes aves marinas. Bien, yo he dividido la charla, pensé dividirla en diferentes capítulos o componentes, no sé cómo decirlo, pero una primera parte me interesó mucho hacer una introducción, es decir, presentarles un poco el virus de la influenza, de la influenza aviar, porque para muchos quizá sea algo bastante etéreo, ¿no? Algo que uno se puede imaginar que puede tener una forma o puede tener ciertas características, ¿no? Pero preferí al iniciar esta presentación darles una introducción sobre justamente este virus, ¿no? Y como se puede ver aquí en esta fotografía microscópica en la parte superior izquierda, ¿no? Allí está el virus, ¿no? Es un virus, incluso en la imagen inferior se ve que es de forma esférica, se puede decir, ¿no? Los virus tienen diferentes formas, ¿no? Un bacteriófago, por ejemplo, tiene como parece una cápsula espacial, por así decirlo, ¿no? Hay virus que son abastonados también, pero este en particular es esférico. Y una de las características resaltantes de este virus es que sobre su superficie, es decir, sobre su membrana proteica, ¿no? Tienen estas como especie de espinas, se podría decir, ¿no? Puntas que realmente son proteínas. De eso voy a hablar un ratito después, pero les presento formalmente al virus de influenza altamente patogénico. Hay muchos tipos de estos virus, no solamente es uno, pero básicamente tienen esta forma. Bien, formalmente se le conoce como, o mejor dicho, el virus que está afectando a los pelícanos y otras especies de aves marinas y mamíferos marinos aquí en el Perú, pertenece a un grupo de virus que se llaman virus de la influenza, ¿no? Y es de un grupo que se conoce como grupo A, influenza A. Todas las aves, particularmente las aves acuáticas, las aves de orilla, olimícolas y las aves marinas son reservorios de estos virus. No es que haya aparecido este virus por primera vez en la historia que nosotros conocemos,
sino más bien este virus ha existido por mucho tiempo, ¿no? En aves silvestres. Eso también lo voy a explicar en un ratito, pero tengan en cuenta de que este no es un virus nuevo, ¿no? Sino más bien ya ha existido como reservorio justamente en diferentes especies de aves silvestres, ¿ya? Este en particular, que es el altamente patogénico, que se conoce o viene de un linaje primero identificado como A/Gus/Guangdong/1/96, se descubrió justamente por primera vez en el año 96, por ahí el código 96, en la ciudad de Guangdong, en China. Guangdong está en el lado este de China, en el lado más este de China. Y Gus porque justamente proviene de un ganso, de una especie de ganso, ¿ya? Entonces, cuando se detectó este virus, o mejor dicho, se identificó que este virus en particular ocasionaba mortalidad en esta especie de ganso, fue justamente en el año 96 en China. Posteriormente, y eso también lo voy a explicar en un ratito, se identificó una subespecie, se podría decir, es como un grupo diferenciado dentro de este virus en particular, que se conoce como el clade 2344, que es justamente el linaje de donde provienen todos los virus que están ocasionando la muerte aquí en las aves marinas, ¿no? Del H5N1 en particular. Todos el virus de la influencia que tenemos aquí en Perú pertenece a la familia de Orthomyxoviridae, para aquellos que les gusta la taxonomía. El género es influenza virus A y el subtipo es H5N1. Entonces, habiendo hecho esta presentación importante, porque mucho se habla, ¿no?, de virus de la influenza, la gripe aviar, pero específicamente de qué estamos hablando, ¿no? Bien, ¿qué forma y estructura tiene el virus de la influenza aviar, perdón? Bien, yo les había comentado justamente en la diapositiva anterior que estos virus tienen una forma esférica, ¿no? Y tienen como una especie de espículas, espinas en toda la superficie. Bien. A ver. El virus que se ha detectado y que es altamente patogénico aquí en Perú se conoce específicamente como H5N1. Toda la clasificación propia ya se las di en la diapositiva anterior. Pero de aquí en adelante, concentrémonos en que pertenece justamente a ese subtipo, ¿no? H5N1. ¿Por qué? Porque el H5N1 es altamente patogénico. ¿Qué significa eso? Significa de que causa una enfermedad severa en los animales y también la mortalidad, la muerte de estas aves. Entonces es altamente patogénico. Hay virus de la misma familia a este virus que no son altamente patogénicos. Todo lo contrario, son o tienen una patogenicidad baja. Entonces, son inocuos, no causan aparentemente ningún daño. Es decir, los animales pueden portar el virus de otro tipo, pero dentro de la misma familia, pero no mueren, no tienen los mismos síntomas que este virus de acá, que es altamente patogénico. Bueno, aquí hay toda una descripción molecular en su estructura, ¿no? Que va desde, digamos, los ácidos nucleicos. Este es un virus que se duplica a través de la cadena de ARN, no es de ADN, sino ARN. Y lo más, bueno, hay, digamos, muchas estructuras, por supuesto. El virus es, a pesar de que es una de las formas de vida más primitivas, por decirlo de alguna forma, incluso algunos no lo clasifican como tal, ¿no? Es extremadamente complejo a nivel molecular, ¿no? Y lo que yo quiero que se enfoquen son en dos proteínas de la superficie. Unas que están en amarillo o verdecito y otras que están en verde.
Estas proteínas en amarillo o verde se les conoce como hemaglutinina o hemaglutinin en inglés, ¿ya? Mientras que las de color verde se les conoce como proteínas neuraminidasa, ¿ya? Estas dos proteínas son extremadamente importantes para el entendimiento de los diferentes subtipos de virus de influenza aviar que existen, ¿ya? Y también su patogenicidad, ¿ya? ¿Qué tan dañino puede ser? ¿Por qué? Porque estas proteínas de la hemaglutinina, por ejemplo, son las que permiten que el virus se una a la membrana de una célula hospedera, por ejemplo, una célula epitelial del tracto respiratorio, por ejemplo, se una a través de su sitio activo a una glucoproteína que está en la membrana de la célula hospedera y por lo tanto tenga la llave de ingreso hacia el interior de la célula hospedera, ¿ya? Y por lo tanto inyecte todo su material genético y otros componentes que justamente permite parasitar, ¿no? Y usar la maquinaria de reproducción de la célula hospedera para sus propios fines y por lo tanto duplicarse. Mientras que la neuraminidasa es otra proteína que permite que una vez que todos los virus que se han reproducido dentro de la célula hospedera estén a punto de salir de su célula hospedera, es decir, reviente, por decir de alguna forma, la célula hospedera y todos los virus nuevos salgan y por lo tanto invadan nuevas células hospederas, está a cargo de esta proteína que se llama neuraminidasa. Obviamente no voy a entrar en detalles aquí sobre la estructura molecular, etcétera, etcétera. Lo más importante de esto es que se ha identificado hasta la fecha 16 tipos de hemaglutinina, de proteína hemaglutinina, es decir, la estructura primaria, por decirlo así, de la proteína que finalmente hace posible que tenga una estructura terciaria y cuaternaria, es decir, cómo luce tridimensionalmente, ¿no? Para esta proteína en particular se han determinado 16 tipos, mientras que para la neuraminidasa se han determinado hasta la fecha 9 tipos, 9 formas diferentes, por decirlo de alguna forma. Si hacemos una multiplicación rápida, nos daremos cuenta de que en base a estas combinaciones podrían existir 144 tipos de virus de influenza aviar. Uno de ellos, el H5N1, es el que está presente aquí en el Perú y está causando la mortalidad. H5 porque pertenece a la hemaglutinina 5 o tipo 5, por decirlo de alguna forma, y N1 porque tiene dentro de su cápsula a la neuraminidasa tipo 1, ¿no? Hay otros virus de influenza aviar que son menos patogénicos o igualmente patogénicos que tienen otras combinaciones. Por ejemplo, H3N8, H7N1, H4N2 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ahora ya sabemos por qué este virus se conoce como H5N1, justamente porque tienen este tipo de estas dos proteínas sobre su superficie que es determinante para poder parasitar de forma adecuada a su hospedero y también tiene mucho que ver para el entendimiento de su adaptación y evolución, porque estos virus paran cambiando, ¿no? Y ese cambio justamente hace de que se vuelva más patogénico o no, o que pase de un taxa como de aves a mamíferos, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar que se ve en las aves? Bueno, los más comunes son la tembladera, es decir, uno ve a un ave que está en la playa y no coordina bien, ¿no? Es decir, está temblando todo el tiempo. Juntamente con la falta de coordinación, es decir, que quiere caminar pero se cae, o levanta un ala mientras la otra está sin levantar, ¿no? Movimientos descoordinados. No se pueden parar, por lo general están echadas porque tienen esta falta de coordinación. Si son aves voladoras, no pueden volar. Para aquellas que usualmente paran en cuerpos de agua,
¿no? Como patos, cormoranes u otras especies buceadoras, nadan en círculos, ¿no? Ese es bastante común. Tienen el cuello torcido no porque se hayan dislocado o fracturado alguna vértebra del cuello, sino simplemente porque pueden doblar el cuello eh, en una forma no natural, ¿no? Justamente por esta descoordinación. Y también se ve que en algunos casos hay parálisis, es decir, el ave no se mueve para nada. Está viva, pero no se mueve, ¿ya? Traté de buscar algunos videos propios, pero no tengo. Encontré este en YouTube, es que es bastante corto, dicho sea de paso. Acá hay un pelícano, como pueden ver, ¿no? Está como que moviéndose un poquito, ¿no? Está medio temblando y descoordinado, ¿no? Eso es un caso típico de un ave que posiblemente tiene síntomas de gripe aviar. Obviamente para descartarlo hay que hacerle una prueba, pues no, molecular, justamente para saber si ese es el caso, pero es lo más común, es el diagnóstico visible, más simple que uno puede detectar y por lo tanto, si uno ve un ave bajo esas condiciones, simplemente hay que alejarse, definitivamente no tocarla, ¿no? Y llamar a los centros que están encargados justamente de recoger a estos animales, ¿no? Que son, SENASA. Bien, yo les comenté al inicio de esta presentación, ¿no? De esta charla, que nosotros tenemos un interés particular desde el punto de vista ecológico, ¿no? Y nos interesó mucho preguntas sencillas, tales como ¿cómo evolucionó este virus? ¿Por qué se volvió tan patogénico? Aquí he extraído ¿cómo se podríamos llamar? Un diagrama conceptual, ¿no? De un artículo científico publicado el año pasado por el doctor Ramey y colaboradores. Él trabaja para el US Fish and Wildlife Service en Alaska, ¿no? Tuve oportunidad de comunicarme con él justamente cuando se comenzaron a presentar los primeros casos, ¿ya? Y este diagrama, dibujo conceptual explica bastante bien qué es lo que ha venido ocurriendo en todas estas décadas en relación al virus de la influenza aviar. En el lado izquierdo, en verde, tenemos a las aves silvestres, ¿ya? El virus ha permanecido en aves silvestres por mucho tiempo, ¿ya? No, pero de forma inocua, es decir, no se han reportado casos como los que vemos ahora. Ha permanecido como reservorios dentro de diferentes especies de aves acuáticas principalmente. Y como pueden ver, ¿no? Estas aves se desplazan, algunas de ellas son migratorias, ¿no? Otras simplemente se dispersan, en fin, se mueven grandes distancias, ¿ya? Y en estos encuentros, posiblemente en algunas paradas en donde las aves necesitan reabastecerse tanto de agua como de alimento, podrían entrar justamente aquí en contacto con, podríamos decirles, las avícolas, ¿no? O lugares en donde se crían aves domésticas. Entonces, como ven acá esta flechita donde dice acá, donde dice esta flechita que dice AI viruses, significa de que todos los virus de influencia aviar, ¿no? Principalmente no patogénicos, no, o con muy baja mortalidad, por decirlo de alguna forma, pasa o entra en contacto con las aves domésticas. Las aves domésticas, ¿no? A través de, digamos, el hacinamiento, ¿no? El contacto con las heces, objetos que no son, digamos, no son objetos vivos, ¿no? Son objetos inertes, pero que también pueden almacenar una gran concentración de virus o alimento contaminado o agua, hace justamente de que estos virus pasen a aves de corral, aves que están justamente en estas avícolas, ¿no? En algunos casos se detecta
alguna enfermedad o mortalidad, o se detectó, perdón, pero fue muy escaso al principio, ¿no? Casi indetectable, por así decirlo. Dentro de este escenario, el celeste, digamos, da la posibilidad o ocurrió la posibilidad de que el virus se vuelva de inocuo, inofensivo, a altamente patogénico. Ustedes dirán, pero ¿cómo? O sea, ¿qué pasó allí? Bueno, los virus mutan, ¿no? Tienen una alta tasa de reproducción y, por lo tanto, su material genético, su molécula de ARN, puede mutar y por lo tanto esa mutación provoca de que la superficie, lo que yo les hablaba, ¿no? Sobre estas proteínas, también cambien. Y si existe una adaptación dentro de estas mutaciones que haga de que los nuevos hospederos, digamos, por decirlo de alguna forma, sean el escenario perfecto para duplicarse, entonces simplemente son seleccionados y por lo tanto esa nueva cepa, ese nuevo subtipo prolifera. Entonces se convierte en virus altamente patogénicos, entra nuevamente en contacto con aves silvestres y comienza a presentarse estas mortalidades en masa, ¿ya? Por ejemplo, las que vemos hoy en día, las que ocurrieron en Europa, las que ocurrieron en África y en Norteamérica. No solamente afecta a las aves domésticas, sino también a las aves silvestres. En el otro escenario, el de la derecha, ¿qué pasa con los humanos? Bueno, está exactamente lo mismo, pero el reservorio que se está generando en aves domésticas, ¿no?, pasa de forma inocua a los humanos, ¿no?, por decirlo de alguna forma, pero también las mismas cepas que pasan de forma patogénica hacia las aves silvestres, también lo pueden hacer hacia los humanos. En total, hasta la fecha, se han detectado 583 casos de gripe aviar en humano. El 60% de ellas ha sido mortal, ¿ya? Es decir, sí puede pasar. Es raro que pase el virus de la gripe aviar a humanos, es raro, pero puede ocurrir. Y ya les estoy dando las estadísticas que he obtenido de diferentes fuentes, básicamente publicaciones que se han hecho en los últimos 20 años. Entonces, lo que sí no se conoce muy bien es si de humano a humano se puede transmitir el virus. Es decir, se conoce que el virus puede pasar de ave a humano, pero todavía no se conoce si el virus puede pasar o contagiarse entre humanos. Aquí también hay una línea de tiempo en donde se puede ver la ocurrencia y magnitud de los brotes de gripe aviar que han habido en los últimos 60 años aproximadamente. El primer registro no se dio en el año 96, como yo les dije anteriormente. Bueno, lo que pasa es que en el año 96 se identificó, ¿no? Se hizo el reconocimiento molecular, por así decirlo, del virus y se entendió mucho mejor lo que estaba pasando. Pero el primer registro viene del año 61 en Sudáfrica, cuando justamente se detectó un brote de gripe aviar en gaviotines, ¿ya? Lo que sucede es que el reporte de este artículo científico no es muy preciso. Entonces se sospecha, digamos, que en estado silvestre este virus apareció o se detectó por lo menos por primera vez en el año 61, causando aproximadamente 1.250 muertes, ¿no?, de estos gaviotines. Después hubo un silencio, no se supo más, perdón, y en el año 96, como yo les comenté, en China, en Guangdong, se empieza pues a ver a estos gansos muertos domésticos con este virus altamente patogénico, ¿no? Básicamente el H5N1 se identifica por primera vez, es como que el precursor. Después vienen variaciones, pero esta fue la primera identificación. Y después comienzan a haber otros outbreaks. Miren, en Hong Kong, en los parques, se comenzó a ver sobre todo palomas y cuervos
¿no? 125 en el año 2002. Nuevamente en China hubo otro brote y así les podría seguir, digamos, haciendo la línea de tiempo, ¿no? Estados Unidos, Japón, el oeste de los Estados Unidos, Rusia, Países Bajos, Alemania, Uganda, en África, etc. En verde están los números de las aves muertas reportados en artículos científicos, mientras que la línea de tiempo y los círculos negros en la parte inferior son datos de se llama World Organization for Animal Health. Es como que la Organización Mundial para la Salud Animal, ¿no? Entonces, en algunos casos no coinciden porque los procedimientos de conteo son diferentes, pero lo que yo quiero resaltar aquí es que los números que se han reportado hasta la fecha, bueno, perdón, no hasta la fecha, hasta el 2021, no está el 2022, ojo, el 2022 hubo otro brote muy grande, tanto en Europa como en Estados Unidos. Ese no está aquí, posiblemente sea el brote más grande que haya dentro de esta línea de tiempo. Y me atrevo a decir que Perú podría ser incluso uno de los mayores brotes en términos de número de aves muertas reportados. Miren, el mayor que se había reportado hasta 2021 era de 13.590 aves. El 6 de febrero, CERNAM sacó un reporte, un comunicado, en donde se reportaban 55.000 aves como mínimo. ¿Por qué? Porque solamente reportaba en áreas naturales protegidas, no están contabilizados aquellos fuera de las áreas naturales protegidas. Así que ustedes imagínense ya o vayan haciendo algunas especulaciones sobre la magnitud de este brote de gripe aviar en un contexto internacional histórico. ¿Ya? Por eso es importante, digamos, mostrar estos números, estos episodios, los lugares donde se han visto por primera vez estos brotes y sobre todo la recurrencia del brote. Es decir, no es que haya ocurrido una vez en una determinada región y nunca más se volvió a presentar. Puede ser recurrente el brote y no necesariamente en años consecutivos. Puede haber un brote en un determinado año, 2, 3, 4 años después otro nuevo brote y al año siguiente otro brote. Es decir, depende de muchos factores para la activación de un brote de este tipo de epidemia, pero como pueden ver aquí en esta línea de tiempo, por lo menos, como, digamos, algunos países asiáticos, europeos, africanos y de Norteamérica ya han pues tenido este tipo de experiencia que nosotros estamos experimentando por primera vez. Esta otra diapositiva muestra un poquito mejor, diría yo, en un mapa, cómo ha sido la expansión del virus, ¿no? Entre el año 2005 y 2009, aquí en el lado izquierdo, ¿no?, de este mapa, se puede ver los puntos de calor, es un mapa de calor, las áreas más álgidas en donde se presentó el virus, ¿no? Entre el año 2005 y 2009, justamente en donde ya se comenzó a identificar este virus altamente patogénico, ¿no?, del H5N1, del subtipo GSGD, es decir, el GIS o GUS de Gondang, ¿no? Y como pueden ver, Asia, aquí justamente Gondang está ubicada en esta parte de Asia, ¿no? Y cómo se fue yendo hacia el oeste, ¿no? Alcanzando el Asia, digamos, perdón, Europa y parte de Europa del Este, ¿no? O Asia del occidental, como quieran llamarlo, y algunas partes en África, incluso también en la península arábica, ¿no? A partir del año 2010 al 2021, el virus se expandió mucho más, ¿no? Como pueden ver, ya prácticamente en toda Europa, ¿no? También parte de la India, el sur de Asia, Rusia, prácticamente China, todo, incluso Japón, y
lo más resaltante es que se acentúa la expansión en África y por primera vez abarca las Américas, pero realmente es Norteamérica, ¿no? Porque como pueden ver, en Sudamérica todavía para el año 2021 no se habían presentado casos de este virus altamente patogénico, ¿ya? Hay varias publicaciones que ya demuestran de que el transporte del virus se da a través de diferentes medios, pero principalmente y el más aceptado es justamente los movimientos migratorios de las aves. En el caso de Norteamérica, ya se ha identificado en varios estudios que justamente el virus entró por la parte de Alaska, es una ruta de migración muy importante de Asia a Norteamérica por el estrecho de Bering, ¿no? Justamente como lo hicieron los primeros aventureros humanos que poblaron este continente. Entonces, por ahí es que ha entrado a las Américas. Y este año, lo más probable es que la migración de aves de Norteamérica, que tenían dentro de, o como reservorio, algunas especies migratorias, entraron pues hacia Sudamérica de Norteamérica, ¿no? Esa es una hipótesis, creo que interesante de probar. Otra cosa importante también es que no solamente la ruta migratoria, o perdón, las aves migratorias son los únicos causantes de este virus, de la presencia de este virus, perdón, en Sudamérica. Pueden haber otros que no son mutuamente exclusivos de la hipótesis migratoria, ¿no? Los humanos mismos podemos traer el virus de otras partes, no necesariamente las aves, ¿no? Pero por el momento es una de las hipótesis más aceptadas, ¿ya? En el lado derecho incluso también se ve, o mejor dicho, están los resultados año a año de cómo, de la interpretación, perdón, de la gráfica de calor que se ve en el lado izquierdo, ¿no? En América, el principal brote en el 2015, pero ojo, en el 2022 ha habido un brote mucho mayor que este, ¿ya? También en Asia, prácticamente todo el tiempo, pero con principales brotes entre el 2016-2017, 2020-2021. Para Europa, entre el 2005-2007 y luego 2015-2017 y recientemente, sobre todo en el Reino Unido, ¿no? Entre 2000, la parte norte, perdón, de Europa. Reino Unido, Países Bajos, principalmente han reportado grandes números de aves marinas, sobre todo muertas, ¿ya? En África, un gran brote entre el 2017 y el 2018. Ahora, yo quiero pasarles este video que encontré en YouTube sobre las rutas migratorias de las aves en general, ¿no? Este es un mapa interactivo de una página web que se llama MoveBank, en donde enfoquémonos un poquito entre Sudamérica y Norteamérica y las fechas que están en el lado superior derecho, ¿no? Ahorita estamos en marzo, ¿no? Las aves que van de Sudamérica a Norteamérica están retornando. Mayo empieza posiblemente la reproducción de muchas especies en el hemisferio, perdón, en Norteamérica, ¿no? No hay mucho movimiento migratorio. Julio tampoco, agosto nada, pero a partir ya de septiembre comienzan a haber los primeros movimientos masivos de migración de aves hacia el hemisferio, perdón, hacia Sudamérica. No, como pueden ver, octubre, noviembre, justamente por esas fechas coincide, ¿no? La aparición del brote en pelícanos en las playas del norte del Perú. Entonces, teniendo eso en mente, es decir, que las aves se desplazan grandes distancias de un hemisferio a otro y que ya se ha comprobado de que justamente... How many people have heard the term resource selection function? Oh, creo que todavía... Okay, or how about species distribution models? How many people think they're the same thing? ¿Alguien está How hablando? many people think they're different? Ah, no, es el... Most people don't know. Pensé que alguien me estaba preguntando.
Era el YouTube que todavía estaba. Un ratito, por favor. Lo voy a... Ya lo saqué. Ya. Entonces comentaba de que estos movimientos, ¿no?, de grandes distancias, que ya se ha comprobado que ha desplazado el virus de Asia a Europa y África, y de Europa a Norteamérica, y posiblemente de Norteamérica a Sudamérica. ¿Cómo han hecho esa correlación? Bueno, porque han hecho estudios genéticos al respecto. En términos del pelícano peruano, ¿qué sabemos sobre el pelícano peruano? Bueno, es una de las 3 especies en el Perú conocidas como aves guaneras, justamente porque es una productora de guano, que es un fertilizante natural, ¿no?, que se usa para aumentar, ¿no?, digamos, los nutrientes del suelo, justamente para fines de agricultura. Entonces, es un recurso que todavía se sigue explotando, el guano, en el Perú, y el pelícano es un productor de guano, juntamente con el guanay y el piquere. Los pelícanos, en general, en el Perú, bueno, es importante mencionarles que en el mundo existen 8 especies de pelícanos, 8, no son muy diversos, ¿ya? Nosotros tenemos la suerte de contar con 2 especies en Perú, el pelícano peruano, el Pelecanus tagus, pero también en el norte contamos con el pelícano marrón o café, que es el Pelecanus occidentalis. Pero el peruano es el que se reproduce en Perú, y acerca de él hay muy pocos estudios ecológicos, ¿ya? Es endémico de la corriente de Humboldt, es decir, se le encuentra en Perú y en Chile, con mayores poblaciones en Perú. Es un pelícano estrictamente marino, ¿ya? La mayoría de pelícanos, no solamente, perdón, hay especies de pelícanos que solamente viven en cuerpos de agua dulce, en lagos, lagunas. Otras especies incluso pueden alternar entre ambos ambientes, marino y de agua dulce, pero el pelícano peruano es estrictamente de agua salada, o sea, de ambiente marino, ¿ya? Son productoras de guano, eso ya lo expliqué, se alimenta de día y de noche, ¿no? No solamente de día, como lo hacen la mayoría de especies de aves marinas aquí en el Perú, sino también explota parte de la noche para su alimentación, y se alimenta no exclusivamente, perdón. Su principal presa es la anchoveta, ¿ya? Antes, las 3 especies de aves guaneras, como productoras de guano, es decir, tenían un valor económico, obviamente, porque al haber más aves guaneras había más producción de guano, y eso significaba más recursos, pues, para el erario nacional. Se juntaron todas, es decir, las 3 especies, ¿ya? Y esta gráfica, obtenida de un artículo científico publicado en el año 83 por David Duffy, muestra aquí entre 1909 y casi 1980 cuál ha sido las variaciones poblacionales en millones de aves de las 3 especies combinadas, ¿no? Aquí algo interesante. En azul o celeste hay un bloque en donde las aves guaneras estuvieron bajo el manejo, cuidado y control de la compañía administradora de guano, la cual tuvo diversas funciones, pero una de ellas fue justamente hacer posible de que hayan más aves guaneras para tener más guano. Hicieron una serie de medidas que tuvieron, de conservación me refiero, y manejo, que tuvieron éxito. Y desde 1909, en que ellos empiezan, hasta aproximadamente 1900 o principios de 1950, la población, comienza a aumentar paulativamente, ¿no? Hay ciertos bajones, los cuales se deben a eventos El Niño catastróficos, por así decirlo, ¿ya? Entonces, las medidas de conservación comienzan a funcionar, van de 4 millones de aves a casi 14, 15 millones, y luego hacen estas islas artificiales, en comillas, al cercar muros, perdón, al cercar puntas con muros de concreto, ¿no? Para aislar justamente las zonas de reproducción de las aves guaneras
con depredadores terrestres y humanos. Y tuvo un éxito adicional, que es la parte rosadita, en donde justamente se ve de que las aves comienzan a incrementar en número justamente porque tenían más espacio donde anidar. Ya, eso, algunas puntas guaneras todavía persisten, otras ya no, pero esta decisión viene desde esas épocas, ¿ya? Y luego la parte amarilla es la parte en donde ya empieza a haber una competencia con la pesquería comercial de anchoveta. Es decir, el guano pierde valor comercial y es reemplazado por la harina de pescado. Ambos, tanto la harina de pescado como el guano, de alguna u otra forma provienen de la anchoveta. ¿Ya? Simplemente fue un tema de decisión económica y, por lo tanto, al pescar mucho, por decirlo así, habían menos anchoveta y, por lo tanto, las aves guaneras empezaron a disminuir en número. No es hasta el año 53 en donde se comienzan a hacer conteos por especies separadas. Es decir, ya no solamente se mezclaban a todas las 3 especies, sino ya se comenzaban a diferenciar guanayes, piqueros y pelícanos, ¿no? Y lo que yo quería mostrar en esta gráfica desde el año 53 hasta el año 2019, que fue nuestra última actualización que nosotros hemos hecho aquí en la unidad, el pelícano en relación a las otras 2 especies siempre ha estado en menor número, ¿ya? En mucho menor número que el guanay y también en menor número que el piquero, aquí representado en líneas rojas, el guanay en líneas azules y el pelícano en línea verde. Aquí hay un gráfico interno en donde solamente hemos extraído los datos de pelícano a una menor escala para que se vea cómo ha oscilado las poblaciones, ¿no? Lo primero que nos llama la atención es que entre el año 53 y la actualidad, la población de pelícanos no ha sobrepasado el 500.000 de individuos, ¿ya? Con caídas y subidas, pero en los últimos 20 años, como pueden ver en la gráfica, la población ha permanecido más o menos en promedio en 100.000 individuos, ¿ya? Ese es un número importante a considerar porque, como vamos a ver, los pelícanos que están muriendo en grandes números representan una población altamente representativa de lo que ha venido observándose en pelícanos previo a la pandemia. El niño impacta significativamente el número de aves guaneras, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay calentamiento de aguas, el alimento principal, que es la anchoveta, se vuelve menos disponible, ¿no? Y los pelícanos, que tienen un modo particular de alimentarse diferente a las otras 2 especies, no puede pues alcanzar anchovetas profundas, ¿no? Porque se alimenta principalmente sobre la superficie. El pelícano es como una pelota de aire, en donde cuando uno lo quiere, una pelota quiere sumergirlo por debajo de la superficie, inmediatamente sale a flote con gran fuerza. El pelícano es exactamente igual, está lleno de aire, ¿ya? Entonces no se puede sumergir mucho, a diferencia del piquero y del guanay, por ejemplo, que sí podrían alcanzar anchovetas que están un poco más profundas, ¿ya? Hay niños de diferentes categorías que van desde muy débiles, intermedios, medianamente cálidos y extraordinariamente cálidos, ¿ya? Pero aquí lo más resaltante es que justamente en el último periodo, en los últimos 20 años, estos niños se están volviendo cada vez más frecuentes. Las aves marinas en el Perú tienen condiciones, adaptaciones para sobrellevar el niño, porque estos son eventos naturales que han existido antes de que los humanos llegáramos aquí. Entonces, las aves tienen estrategias reproductivas para sobrellevar estos eventos, pero las condiciones antrópicas actuales están haciendo de que justamente, ¿no?, los intervalos de tiempo que las aves necesitan para recuperarse no se estén dando de la mejor forma. O son más cortos, o cuando se tiene el periodo de recuperación de poblaciones, hay otros factores antrópicos que no permiten esa recuperación. Entonces se entra como en una especie de remolino, ¿no?, que algunas especies pueden sobrellevar por el momento, pero otras quizá no tanto.
Este también es otro mapa que hicimos entre el año 2013 y 2014. Es solamente para mostrar la distribución de pelícanos en la costa peruana. Si bien se puede encontrar en toda la costa peruana, ¿no? Sus principales centros de reproducción no están distribuidos igualmente en toda la costa peruana, sino más bien están en algunos puntos, como por ejemplo Punta Coles, las Islas Chincha, ¿no? Isla Lobos de Tierra. Y en otras partes, en otras puntas e islas guaneras, mantienen grupos de reproducción, pero no tan abundantes. Estos eran ya condiciones pre-pandemia virus aviar, por si acaso, ¿ya? Y este otro mapa también muestra como que en donde dentro de estas localidades los pelícanos usualmente siempre se reproducen, ¿no? Como pueden ver aquí en color más oscuro, al norte en la isla Lobo de Tierra, en Macabí, en Guañape Norte, en las islas Ballestas, si mal no recuerdo, son lugares en donde siempre se han encontrado pelícanos reproduciéndose, ¿ya? Esto también es muy importante de entender porque tiene mucho que ver cómo podemos plantear una estrategia post-gripe aviar para recuperar poblaciones de pelícanos en particular. Se puede extender a otras especies de aves marinas, por supuesto, pero la charla es de pelícanos. Entonces, ¿cómo plantear estrategias para su recuperación si es que no se cuenta información tan básica, tan elemental como esta, ¿no? ¿Dónde hacerlo? ¿Dónde poner más esfuerzo? Por ejemplo, yo les comenté en una diapositiva previa de que aquí está la oscilación de las poblaciones de la población de pelícanos en el Perú en los últimos 70 años, ¿no? Y como se puede ver, ya los efectos del Niño están siendo cada vez más persistentes en las últimas décadas, es decir, más frecuentes, perdón, en las últimas décadas, ¿no? De diferentes intensidades, ojo, pero más frecuentes, ¿ya? Y como pueden ver, ¿no? Justamente en este periodo la población no despega. No es como antes de los 2000, en donde habían fluctuaciones, pero en donde se alcanzaban 300.000, 200.000, 500.000, ¿no? A partir del año, o después del Niño 98, las poblaciones han estado ahí oscilando entre 100, incluso menos, ¿no? 50.000, 60.000, hasta 1.200.000, perdón, 120.000. Entonces, los pelícanos ya antes de la pandemia de la gripe aviar, y digo pandemia porque ya está en todo el mundo, ya venía pasándola mal el pelícano, ¿ya? Este es un gráfico que muestra, por ejemplo, cómo la competencia con la pesquería comercial puede tener un efecto importante en la recuperación de sus poblaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en marrón se ve los desembarques o capturas de anchoveta por la pesquería comercial anualmente versus las poblaciones de pelícanos también concurrentes con las fechas de desembarques de anchoveta, ¿no? Y justamente, por lo menos en la última parte, ¿no? Se ve que cuando más se extrae anchoveta, menos pelícanos hay, ¿no? Igual en algunos sectores, ¿no? Se nota bastante claro, digamos, esta relación inversa. ¿Qué efectos tiene el virus de H5N1 en los pelícanos? Bien, nosotros hemos leído a través de diferentes comunicados, al principio, por ejemplo, el 29 de noviembre del año 2022, o sea, el año pasado, ¿no? CERFOR sacó un comunicado en donde se decía de que más de 13.000 aves silvestres marinas muertas por influenza aviar, ¿no? En alguna parte del reporte mencionan, perdón, 10.257 pelícanos peruanos. Ya, digamos, para fines de noviembre, ¿no? Entre que salió el brote, que fue detectado más o menos a mediados de noviembre, hasta fines de noviembre, es decir, en 2 semanas, ya se habían reportado 10.000, aproximadamente, ¿no? 10.000 pelícanos muertos, ¿ya? El número comenzó a incrementarse, por supuesto, ¿no? Los comunicados no eran muy claros en el sentido de si se incluían, por ejemplo, aves de las islas y puntas guaneras, más los de las playas, o solamente las playas, más no las islas y puntas guaneras. Eso es algo que todavía yo no puedo descifrar con claridad, pero
digamos, ya de alguna u otra forma muestra una magnitud del impacto. En un último comunicado, que fue el 6 de febrero, es decir, hace un par de días, ya se registran 55.000 aves. Ahí están todas, ¿ya? En 8 áreas naturales protegidas de la costa. Se mencionan varias, incluyendo no solamente la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, sino también otras reservas marinas como la Reserva Nacional de Illescas, ¿no? Los pantanos de Villa, lagunas de Mejía, Paracas, en fin, ¿no? Entonces, todavía no me queda aún claro si es que esas 55.000 aves es de todo o solamente de una parte, y si también incluyen playas, no lo sé, ¿ya? Pero ya el número ha aumentado, es decir, de 13.000 aves a 55.000 aves. En estas 55.000 aves se nombran otras especies como zarcillos, piqueros, guanayes, gaviota dominicana, gaviota peruana, gaviota gris, ostreros, gallinazos, cormoranes, pingüinos, es decir, ya toda, digamos, la avifauna típica de la costa peruana, ¿ya? Entonces no se paran por especies, entonces es un poco difícil saber el impacto real sobre los pelícanos peruanos. Nosotros, justamente, comunidad, tuvimos una reunión hace pocos días con representantes de Agrorural, ¿no? Que nos proporcionaron datos sobre la mortalidad de las diferentes especies de aves marinas, incluyendo el pelícano, por supuesto, desde el 12 de noviembre hasta la actualidad, ¿ya? Esto forma parte de un estudio colaborativo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y que, del cual pronto van a tener novedades, ¿ya? Pero por lo pronto, les podemos decir de que en las 30 localidades que supervisa Agrorural, recuerden ustedes que Agrorural, en cada una de estas 30 localidades, que son islas y puntas guaneras, tiene, o mejor dicho, viven guardaislas que están de forma perenne en el lugar y por lo tanto hacen monitoreos de aves, ¿no? Incluyendo las aves muertas. No voy a entrar en el terreno de qué tan preciso, qué tan constante, qué tan... No. Esto es lo único que tenemos y es lo mejor que tenemos, ¿ya? Y de alguna forma da un índice de mortalidad. Es decir, si yo, o si los guardaislas, perdón, han contado hasta la fecha aproximadamente 10.000 pelícanos solamente en 30 localidades de las islas y puntas guaneras, imagínense ustedes el número que debe haber al adicionar los pelícanos que mueren en las playas o en otras zonas naturales marinas protegidas, ¿no? Estamos hablando de un número bastante significativo de pelícanos. En esta gráfica, como pueden ver, el número máximo llegó a un poco más de 800 individuos, ¿no? Y la mayor mortalidad se dio entre la aparición del brote, aproximadamente mediados de noviembre, hasta la segunda semana de diciembre, aproximadamente. Es decir, fue rápido. Los pelícanos comenzaron a morir sistemáticamente, pero en un momento ya no se veían más pelícanos. Eso se puede interpretar como una buena o una mala noticia. Una buena noticia es que ya no les afecta el virus, ya no se están muriendo, y la mala es que quedan tan pocos pelícanos que ya no se ven los muertos. Espero que sea la primera. Entonces, esto es en relación al número de pelícanos muertos en 30 localidades que comprenden islas y puntas guaneras de toda la costa peruana, desde Lobos de Tierra hasta Punta Coles, ¿ya? Esto es una gráfica extraída de la anterior, simplemente mostrando el número acumulado, ¿no?, de aves día a día, ¿no? Como pueden ver, la curva se nivela, como bien dije, a mediados de diciembre, ¿no? Tiene una pendiente bastante pronunciada en donde comienzan a morir los pelícanos, por supuesto, en 4 semanas prácticamente,
¿ya? Nosotros también realizamos nuestros propios conteos. Volamos drones desde la costa hacia las islas, porque no se puede ingresar a las islas por cuestiones de bioseguridad. Volamos un dron desde la playa San Pedro, ¿no? Aquí al sur de Lima, hacia la isla Pachacamac, a gran altura, por supuesto, para contar el número de aves muertas, ¿no? Y resultó, se puede, es increíble. Aquí, por ejemplo, ¿no? Se muestran fotos panorámicas de la isla Pachacamac, vista, es una visión media rara, ¿no? Porque usualmente la isla Pachacamac se ve de perfil, ¿no? Desde la costa, que tiene la forma de una ballena, ¿no? Ya, esta fotografía es tomada prácticamente sobre el mismo eje de la isla, pero de sur a norte. Por eso es que se ve media rara, ¿ya? Y tiene un islote que se llama, uno de varios, que se llama San Francisco, en donde encontramos un buen número de pelícanos muertos. No sé si es un poco difícil ver así con esta aproximación, pero estas manchitas que se ven aquí son pelícanos muertos. Las flechitas rojas, ¿no? Están mostrando justamente a algunos pelícanos que están muertos, ¿ya? Y lo único que hicimos, bueno, aquí uno de mis colaboradores, ¿no? Diego González, me ayudó en hacer justamente los conteos de los pelícanos, ¿no? 1343 pelícanos entre la Isla Grande y los islotes, ¿ya? Hasta al 31 de diciembre del 2022. Obviamente son números acumulados, ¿no? Que se han registrado desde que empezó la pandemia hasta que se contaron, se voló el dron, ¿no? El 31 de diciembre. ¿Ya? Igual, lo mismo para la isla Asia, lo volamos desde la playa, justo frente en el balneario de Asia, ¿no? Mandamos el dron hacia la isla, tomamos fotografías, e igual, ¿no? Se pueden observar estos puntitos aquí sobre en contraste con el guano, que son justamente pelícanos muertos. Entonces son pelícanos muertos. Ustedes me dirán, pero ¿cómo sabes que está muerto? No está vivo. Porque cuando hacemos un zoom, no, se ve el pelícano que está echado, tirado, con las alas abiertas, digamos, en una postura que no es normal, de un pelícano vivo, a eso me refiero. ¿Ya? 1460 pelícanos, ya entre dos islas en el Perú, ya haciendo algunos números, ¿no? Podríamos ya contar 3000, ¿cuánto? 3700, 3800 pelícanos muertos, ¿ya? Solamente entre Asia y Pachacamac. 2 lugares, ¿ya? Entonces, eso es un número bastante alto. Bastante alto. También, como parte de otro trabajo, ¿no? Juntamente con el BIMAP de Smithsonian, se hacen vuelos de drones ahí en la planta Perú LNG Melchorita, ¿no? Esto no es una zona reservada, son playas, ¿no? Y en 6 kilómetros de playa, perdón, justamente en esa zona, se contaron 211 pelícanos muertos al 7 de diciembre. Para que tengan ustedes una idea de la magnitud de pelícanos que puede haber por kilómetro recorrido en una playa que no está, bueno, esta está protegida, pero a lo que me refiero, pero no como reserva, ¿ya? Es una playa en donde, bueno, están las aves muertas, ¿no? Y así, fuera de la zona de intervención de Perú LNG también se encuentran pelícanos muertos. Entonces, estos sí son números que nosotros mismos hemos obtenido, ¿no? A través de nuestros vuelos de drones, ¿no? El que hizo el vuelo de dron en esta ocasión fue Sebastián Lozano. ¿Qué acciones a tomar? Bueno, yo sugeriría actualizar, porque la información que nosotros realizamos fue entre el 2003 y 2014. Sería bueno actualizar la ubicación de las colonias más representativas, es decir, hacer un mapa parecido, pero actual, ¿no? Con datos que incluyan no solamente 2014, sino hasta el 2021-2022. Eso es importante porque nos permite identificar, digamos, dónde se deben enfocar las medidas de acción para traer de vuelta, no va a ser una tarea fácil, por supuesto, a pelícanos si es que realmente están en condición crítica. En algunos lugares importantes, como por ejemplo la isla Lobos de Tierra, que está entre el límite de las costas
de Lambayeque y Piura, ¿ya? Esa isla es una isla grande, casi del tamaño de la isla San Lorenzo, pero plana. Y tradicionalmente esa isla ha sostenido una de las poblaciones reproductivas más importantes de pelícano peruano en el Perú. Desafortunadamente, esta isla tiene una serie de inconvenientes. Se han hecho diferentes estudios en esta isla, de diferente índole, no solo biológico, también socioeconómico, ¿ya? Pero desde nuestro punto de vista, un problema justamente es que esta isla tiene gatos ferales. Son gatos que han sido introducidos en algún momento en la isla hace no sé cuántos años, sinceramente, ¿no? Obviamente estos gatos se alimentan de las aves, pues porque no tienen otro alimento. Bueno, obviamente hay otras cosas que comer, pero las aves, digamos, son su presa preferida, ¿no? Entonces, teniendo una colonia importante de pelícanos y teniendo gatos, podría ser un factor justamente que impida que el éxito reproductivo de las aves sea el mejor posible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, se tiene que pensar en serio en una erradicación de estos gatos ferales de esta isla para tener por lo menos una estrategia de repoblamiento, por decirlo, de pelícanos en los próximos años. Los gatos no son las únicas especies invasoras que han sido introducidas. Hay también ratones caseros, Mus musculus, y también ratas, ¿no? Que también suelen consumir pues huevos, pichones de las aves guaneras u otras especies de aves marinas y, ¿por qué no?, el pelícano. Entonces pienso de que en los próximos años una de las medidas que se tiene que pensar ya seriamente es justamente pensar en un plan de erradicación de especies invasoras en las islas guaneras. Disminuir o desaparecer el disturbio humano en principales colonias, al menos, ¿no? Hay turismo no regulado en algunas de ellas, es decir, personas bajan sin ningún consentimiento a las islas. La extracción del guano, no me refiero a que los campañeros o la actividad de extracción moleste a las aves cuando éstas están presentes. Me refiero que cuando, digamos, están presentes y las aves quieren venir a reproducirse, digamos, no lo pueden hacer justamente porque el área está ocupada. Entonces hay que pensar en planes de extracción que no coincidan, por lo menos en las zonas más importantes de reproducción, con las épocas de reproducción del pelícano. A eso me refiero, ¿no? Falta de supervisión. Por ejemplo, yo en la isla Lobo de Tierra he visto cómo los pescadores caminan por toda la isla sin ningún control, ¿no? Eso lo he visto yo hace años. Recientemente no he ido a la isla Lobos de Tierra, pero cuando estuve por varios años ahí, pude ver eso, ¿no? Entonces los pescadores a veces, por ahorrar gasolina en el bote, de ir de un extremo a otro, se van caminando y atraviesan ciertas partes en donde justamente los pelícanos están anidando. También hay cacería, ¿no? En la parte norte del país, sobre todo, se han visto pues que personas, ¿no?, cazan a los pelícanos para consumirlas o venderlas, ¿no? Sobre todo en el norte del Perú. Entonces eso también tiene que ser sancionado y regulado de mejor forma. También la reducción de contacto con humanos, ¿no? Porque eso tiene que ver mucho con la zoonosis y la posible transferencia del virus, no solamente a mamíferos, sino también nosotros. Bueno, obviamente nosotros también somos mamíferos, pero a lo que me refiero es que justamente el estar en contacto directo o indirectamente con las aves hace de que exista la posibilidad de que el virus encuentre las condiciones óptimas de mutación y adaptación para que el virus se vuelva patogénico, en humanos. No sabemos, ¿ya? Pero, ¿por qué arriesgarnos? Entonces, en playas, por ejemplo, hay que evitar justamente que no se toquen a las aves enfermas. Los pelícanos frecuentan a los puertos artesanales, justamente porque encuentran allí los descartes, ¿no? Es decir, los pescadores cuando limpian sus redes botan peces que no tienen ningún valor comercial y los pelícanos están ahí detrás
justamente esperando la oportunidad, ¿no? Con estos descartes. Entonces, ese contacto con humanos tiene que reducirse lo más posible justamente a través de buenos medios de comunicación, principalmente enfocados en estas zonas, ¿no? Nosotros también hemos venido haciendo investigaciones con pelícanos, no nos es una especie ajena. Ya hemos hecho diferentes tipos de investigaciones que tienen que ver con su distribución en el mar, sus zonas de alimentación, sus hábitos alimenticios, dieta, crecimiento de pichones, e incluso hemos hecho estudios genéticos para ver si efectivamente hay un buen flujo genético entre diferentes poblaciones, no solamente en Perú, sino también en Chile, ¿no? Y sí lo hay. O sea, hay un buen flujo genético ahí entre pelícanos de diferentes localidades, ¿no? Y esto tiene mucho que ver porque nos da un buen punto de partida para sugerir, por lo menos, con cierta autoridad, qué es lo que se puede hacer para mejorar las condiciones de los pelícanos en relación pues a este problema de la gripe aviar, ¿no? O post-gripe aviar, como quieran llamarlo ya, cuando esto espero que termine en algún momento. Y justamente una de las principales medidas que se tienen que tomar es justamente reducir la competencia con la pesquería comercial de anchoveta al dejar, digamos, más anchoveta para los pelícanos y, por lo tanto, al dejar más anchoveta a los pelícanos, darles la opción de que optimicen su reproducción, ¿no? Eso es bastante difícil de conseguir, ojo. No estoy diciendo que sea sencillo, ¿no? Pero ante una situación crítica hay que plantear soluciones, ¿no? Entonces, conocemos cuándo se reproducen los pelícanos, conocemos cuáles son sus principales zonas de reproducción. Entonces, es allí en donde se tiene que poner más énfasis. Y por último, necesitamos de un monitoreo que no solamente de pelícanos, de aves marinas en general, en relación a este episodio de gripe aviar que está ocasionando estragos en diferentes poblaciones, ya no de aves marinas, sino también de mamíferos marinos, ¿no? Primero hay que hacer evaluaciones sobre la prevalencia del virus en hospederos. Es decir, se tiene que sistemáticamente hacer monitoreos constantes, ¿no? Sobre la presencia del virus en diferentes especies que habitan aquí en la costa peruana, ¿no? Guanayes, piqueros, pelícanos, arcillos, pingüinos, etcétera. Porque justamente a veces cuando pasa esta epidemia y de alta mortalidad, perdón, se queda un reservorio de virus dentro de las aves, que son inocuos, pero están presentes, ¿no? Y eso hay que monitorearlo. Los patrones de transmisión, ¿no? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, primero murió el pelícano, después parece que está muriendo el piquero y ahora último están muriendo más guanay y ya estamos viendo lobos marinos? ¿Por qué no murieron todos al mismo tiempo? ¿Qué patrones de transmisión existen? ¿Por qué se da ese patrón en particular? ¿No? El origen genético también, hay que hacer evaluaciones si la cepa de H5N1 que tenemos aquí proviene de Norteamérica, ¿no? Que es lo más probable, ¿no? Así como los de Norteamérica identificaron de que el virus venía del este de Asia, hay que saber también si el virus proviene de Norteamérica, por ejemplo. La ecología de movimiento de las aves migratorias es también importante porque al conocer podemos ver no solamente las rutas, sino los patrones de uso de hábitat de las especies migratorias en cada uno de los dos lugares que comprende la ruta migratoria, ¿no? Es decir, la zona de residencia y la zona de migración, porque justamente en la zona de residencia se pueden detectar ambientes que son más propicios para la propagación del virus y por lo tanto, digamos, son especies que posiblemente podrían estar introduciendo el virus. Esas especies que vienen de Norteamérica pueden ser asintomáticas, no necesariamente tienen que estar enfermas. Es obvio, si estuvieran enfermas no vendrían, ¿no? Entonces, eso es importante también de estudiar, ¿no? ¿Qué especies monitorear? Una gaviota de Franklin, un zarapito, un pato de ala azul. ¿En dónde nos enfocamos? ¿No?
El control de la expansión de la enfermedad, aquí está mal escrito expansión, pero eso también es importante porque hay que establecer medidas y protocolos para que la enfermedad no se siga expandiendo, ¿no? Podríamos tomar como referencia protocolos ya establecidos en otros países, en otras regiones, que han tenido un éxito relativo, ¿no? La colaboración internacional es muy importante porque ellos tienen la experiencia que nosotros recién estamos obteniendo. Y por lo tanto, pienso de que una colaboración multidisciplinaria, no solamente con un enfoque veterinario o un enfoque epidemiológico, sino también un enfoque ecológico, ¿no? Y también evolutivo, porque justamente eso nos va a ayudar a responder diferentes preguntas, ¿no? Que están completamente interrelacionadas. Protocolos de conteos de aves muertas, también es importante establecerlos, ¿no? Yo creo que ya CERNAM, SENASA, Agrorural y otras instituciones creo que están manteniendo una base de datos única, ¿no? Para evitar justamente estos problemas de malinterpretación del número de aves. Me parece excelente que se hayan puesto de acuerdo, pero posiblemente habría que, digamos, incluir, ¿no? Algunas variables adicionales que permitan, ¿no? Relacionar lo que les venía comentando en relación a la parte epidemiológica, ¿no? Y sobre todo comunicación a la población, ¿no? He visto videos, fotografías realmente espeluznantes, por decirlo de alguna forma, ¿no? De cómo las personas agarran a los pelícanos, los sueltan a sus perros, ¿no? Los perros comienzan a oler a los pelícanos y después esos perritos van y te lamen la cara en tu casa, ¿no? Como, por ejemplo, muchas personas siguen yendo a las playas y están las playas llenas de cadáveres de aves, ¿no? Entonces, la comunicación a la población oportunamente y a tiempo es extremadamente importante y no se debe olvidar. Bueno, con eso concluyo mi presentación. No sé si habrá algunas preguntas. Bueno, aquí estoy para responder. Sí, Carlos, tenemos unas preguntas en el chat, nos han hecho llegar. Dice, ¿el número de casos de contagio de gripe aviar que brindó es a nivel mundial o nacional? Es lo que nos pregunta Anonis. No, es a nivel, asumo que es sobre los pelícanos. Así es. No, es a nivel nacional, de 30 localidades. Este número de 9.940 es en 30 islas y puntas guaneras y fueron contados día a día por guardaislas de Agrorural. Guardaislas son las personas que viven en las islas y puntas guaneras y están a cargo pues del cuidado, mantenimiento y monitoreo, ¿no? De las aves marinas que habitan en cada una de estas localidades. Entonces los datos son de ellos. Se sistematiza a través de una central en Agrorural, la cual ha decidido colaborar con nosotros para explorar esta información y publicarla. Entonces esto es como un primer avance, se puede decir, y estos casi 10.000 pelícanos son a nivel nacional, pero ojo, solamente en 30 islas y puntas guaneras. No está considerando las playas del litoral u otras reservas marinas que no pertenecen a las islas y puntas guaneras, tales como por ejemplo, Illescas, San Fernando, Paracas sí está, Mejía, Pantanos, en fin. Es un número mínimo. Muchas gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta. Dice Adriana Giudice, respecto a los lobos marinos que están muriendo en las orillas de las playas, ¿se sabe si es por la fiebre aviar? Sí,
el comunicado que sacó CERNAMP el día de ayer, perdón, antes de ayer. Vamos a ver si lo encuentro acá. Acá, sí, efectivamente, es un reporte de H5N1. Perdón. Entonces sí, es el mismo virus que está matando a las aves, que ha pasado de un ave a un mamífero. Y por lo tanto, los lobos que se están encontrando muertos en la playa, algunos de ellos, no voy a decir todos, pero posiblemente hayan muertos por gripe aviar. No creo de que hayan muestreado a los 585 lobos marinos, ¿no? Han hecho un muestreo posiblemente y han encontrado el virus. Eso quiere decir de que el virus está matando a los lobos marinos también. Ok, vamos con la siguiente pregunta de Silena Pinedo. ¿Existe la posibilidad de que en el virus que circula actualmente haya mutado o sea más transmitible que antes? ¿Cuál es la Sí, importancia que se realice la vigilancia genómica en el país, sobre todo teniendo en cuenta los recientes casos en lobos marinos? sí. ¿Podrías repetirme la primera pregunta, por favor? ¿Existe la posibilidad de que el virus que circula actualmente haya mutado o sea más transmitible que antes? Sí, sí. Una propiedad de los virus es justamente su alta tasa de mutación, ¿no? Es decir, la secuencia en la cadena de ARN cambia, ¿no? Debido a mutaciones puntuales, deleciones, inserciones, en fin, ya son términos un poco más especializados, pero que hace de que, digamos, la expresión de las proteínas a través de, digamos, de la molécula de ARN que tienen estos virus no sea la misma, es decir, se crean nuevas proteínas mutadas que al final forman parte digamos, de la cápsula del virus, que hace justamente de que estas dos proteínas que mencioné al principio ya tengan una forma diferente, ¿no? Que haga de que cuando se pegue a la célula del hospedero, por ejemplo, una célula del epitelio respiratorio del pelícano, antes que era más resistente y no entraba, ahora como está mutada, pum, entra mucho más fácilmente. ¿No? Es como una llave, ¿no? Que tiene una forma, ¿no? Si tú usas una llave con la cerradura de tu casa, si te das cuenta, entra normal. Pero basta de que le hagas, no sé, una puntita más o le hagas una hendidura más para que ya no entre, ¿no? Entonces, imagínate de que tengas una cerradura que es la célula hospedera, por así decirlo, y la llave sea el virus, ¿ya? Y el virus quiere entrar, pero no entra, porque obviamente la llave no le hace a la cerradura, ¿ya? Pero te comienzan a llegar un montón de llaves. A ver, prueba esta, a ver, prueba esta, a ver, prueba esta, y te llegan millones de llaves. Una de ellas le va a hacer. Y esa es justamente la mutada. Entra, ¿no? Pum, se reproduce dentro del hospedero en grandes números con, digamos, siendo esta llave, ahora mutada, la que puede abrir la puerta. Entonces, toda su progenie también puede abrir la puerta de otras células. Es así como se produce, de alguna forma, la progresión de la mutación con la adaptación, ¿no? Y nuevas cepas que pueden causar daño justamente a estos animales. La segunda pregunta tenía que ver con los lobos marinos. Sí, a ver, dame un segundito. Ay. Silena Pinedo dice, ¿cuál es la importancia de que se realice la vigilancia genómica en el país, sobre todo teniendo en cuenta los recientes casos en lobos marinos? Sí, es muy importante hacer la vigilancia genómica por varias razones, ¿no? Uno, porque podríamos conocer el origen del virus, ¿no? También podríamos conocer los patrones de transmisión que tiene el virus. También, si es que aparecen nuevas cepas, ¿no? Que no han sido identificadas antes, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el virus ya mutó, ¿no? Y puede volverse más transmisible, no solamente entre aves y mamíferos,
sino también entre mamíferos, ¿no? Entonces, es extremadamente importante hacer esa vigilancia genómica definitivamente, ¿no? En el año 2009, creo, estaba revisando la literatura, hubo una publicación por Bruno Gersi y coautores en algunos humedales de la región de Lima. Y ellos encontraron en el año, discúlpame, no tengo ahorita el año exacto, pero creo que fue 2006, 2007, o sea, hace algunos años ya, y encontraron el virus de la gripe aviar en estas aves, en alguna de estas aves, no en todas. Creo que mostraron 30 y algo. Y encontraron el virus en el pelícano. Ojo, pero era un virus, no era el H5N1, no es el altamente patogénico que conocemos ahora. Era otra. Era, tampoco tengo el número, era como que decirlo por un ejemplo, ¿no? H7N8. Y era de baja patogenicidad, o sea, no era dañino ese virus. Pero ya se encontraba hace 10 años, un poco más, ya la presencia del virus de la gripe aviar, pero una cepa no mortal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso ya nos da una idea de que el virus en alguna de sus formas estuvo presente aquí en Perú, ya. Entonces, no sabemos si ha llegado una nueva cepa y teniendo, por ejemplo, el pelícano siendo un reservorio de un virus de influenza aviar no patogénico, por decirlo, al estar en contacto con un patogénico, haya creado una especie de virus que sea altamente patogénico, y es el que estamos viendo hoy en día. Entonces hay muchas posibilidades y por lo tanto el seguimiento genómico es extremadamente importante en estos casos. Ok, Carlos, tenemos otra pregunta. Dice, en relación con lo mencionado de la distribución de muertes por especies, ¿a qué se debería o qué deberíamos investigar? Esa es la pregunta del $1.000.000. A ver, en otros países, ¿ya? Y en otros casos, en otros brotes, el virus H5N1 no solamente ha atacado a una especie en particular, lo ha hecho en varias especies, pero siempre hay especies que están en mayor número, presentes en mayor número, no porque hayan más, sino porque el virus ataca con mayor agresividad a una determinada especie, ¿ya? ¿Por qué? No se sabe. Obviamente, cada una de las especies de aves, en este caso, digamos, tiene un acervo genético diferente, ¿no? Que hace posible de que sean más susceptibles a ciertas enfermedades que otras especies de aves. Eso es completamente natural. Para el caso del pelícano, que fue la especie más afectada al principio, ojo, es posible que sea eso, es decir, que el virus que entró de alguna forma haya sido más agresivo o que el pelícano haya tenido menos defensas al principio para este virus y por lo tanto se haya reportado un mayor número de casos. Pero ahora estamos viendo de que después del pelícano comenzaron a aparecer piqueros muertos, luego guanayes y simultáneamente también algunos números, no grandes números, de otras especies como zarcillos, pingüinos, ¿no? Ahora, la pregunta que deberíamos formularnos, ¿es el mismo virus que está infectando a todas estas especies o es que cada especie está siendo afectado por una variante diferente? Esa creo que sería una de las preguntas más importantes que nos deberíamos hacer. Carlos, para finalizar con las preguntas, Raúl Sánchez nos dice, estupenda presentación, Carlos, muchas gracias. Llamaste la atención de lo que era el brote en el Perú respecto a la mortalidad de pelícanos, fue notable. ¿Podrías explicar, por otro lado, considerando que muchas poblaciones de aves guaneras han estado recientemente bajo intensa visita para extraer
más guano para atender la demanda de fertilizantes, ¿será posible que eso haya contribuido a su rápida dispersión? Hola Raúl, ¿qué tal? Gracias. Me pones en aprietos con tu pregunta. Pero bueno, lo que aquí tiene que prevalecer es la verdad de las cosas, la ciencia. A ver, al haber más personas, digamos, en las campañas de guano, podría existir la posibilidad de que el virus se propague, digamos, con mayor facilidad de una isla a otra. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y por lo tanto el virus, digamos, se haya esparcido, digamos, con mayor rapidez a otras localidades. Es una posibilidad, pero no la puedo afirmar porque no tengo las pruebas. Es decir, no sé si ese movimiento de personas entre islas pudo haber esparcido el virus con mayor facilidad. Ahora, cuando surgió el tema de la emergencia sanitaria, nosotros como investigadores no pudimos ingresar a las islas por razones obvias, ¿no? Justamente para evitar que se siga expandiendo el virus. Nosotros teníamos proyectos para desarrollar, pero hasta el día de hoy no los podemos hacer y lo entendemos, ¿ya? Sin embargo, ¿no? Las personas que ingresaban a las islas eran los guardaislas, ¿no? Cuando hacían sus cambios de turno, y también, como tú mencionas, los campañeros, ¿no? Que son las personas que están en constante presencia, por así decirlo, en la isla. Habría que hacerles, bueno, no, yo iba a decir algo que no tiene nada que ver, pero a lo que me refiero es que es una posibilidad, Raúl, pero que con la información que yo tengo no la puedo probar. No sé, sinceramente, si eso pudo haber originado de que el virus se propague con mayor frecuencia, rapidez. Por otro lado, ten en cuenta también de que los reportes que llegan de aves muertas llegan por todos lados. Es decir, si los campañeros se hubieran, por ejemplo, no estuvieron en Guañape Norte, en Pachacamac, cuando estuvo este tema del virus, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿cómo se explica de que en Macabí, por ejemplo, hubo una alta mortalidad si los campañeros no se trasladaron a Macabí? O también, por ejemplo, en Punta San Juan, ¿no? Se reportó una alta mortalidad al principio, sobre todo de pelícanos, cuando los compañeros, digamos, tampoco, digamos, se movieron hacia esa zona. Entonces es bastante complicado llegar a una conclusión de este tipo, digamos, teniendo la evidencia que nosotros tenemos en relación a los puntos de mortalidad y las fechas, sobre todo en que ocurrieron los eventos. Carlos, ya nos están dando dos últimas preguntas. A ver, te las digo para finalizar. Dice Luciano Pastorelli, ¿se está buscando estimar cantidad de muertes en general? ¿Qué metodología habría que usar, dado que muchas aves muertas pasan de alto por su descomposición y falta de esfuerzo? Gracias por la exposición, muy interesante, nos dice Luciano. Ya. Perdí la primera parte y se la podrías, por favor, repetirla. Claro que sí. ¿Se está buscando estimar la cantidad de muertes en general? Nos pregunta Luciano, ¿no? ¿Qué metodología habría que usar? Dado que Ya, muchas aves muertas, ¿no? Pasan de alto por su descomposición y falta de esfuerzo. ya, muy bien. Sí, se está haciendo todo lo posible para contar el número de animales muertos que se encuentran, digamos, tanto en las islas, Puntas Guaneras. En las playas no hay, digamos, un conteo sistemático como las hay en los otros lugares en donde, digamos, hay guardaislas y guardaparques, ¿no? Ese conteo de mortalidad se hace día a día, ¿ya?
Lo que sí habría que hacer, o algo que podría mejorar, digamos, el conteo, sería marcar a las aves que se han contado en un determinado día para no volverlas a contar al día siguiente, ¿no? Eh, Se puede aplicar un poco de pintura spray sobre el ave muerta, por ejemplo, para de esa forma, digamos, cuando el guardaisla o guardaparque vaya al día siguiente a hacer el conteo, ya al ver al ave pintada, ya no la cuente nuevamente, ¿no? Eso es muy importante porque si se cuenta día a día y se cuentan a las mismas aves, entonces se puede sobreestimar, ¿no? Al número de aves muertas. Eso es por un lado. Eh, por otro lado, en las playas, en el litoral, también se ven muchas aves muertas que no están siendo contadas, ¿no? Ahí se está perdiendo un gran número de información, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí lo más conveniente podría hacerse como un muestreo, ¿no? Es decir, solamente ir en algunas playas, contar, digamos, por un número determinado de kilómetros, ¿no? Y hacer estimaciones de densidades lineales, por lo menos, para por lo menos hacer extrapolaciones, ¿no? En otras zonas que no han sido contadas y que también se han detectado presencia de aves muertas. Pero que se tiene que seguir contando, sí, se tiene que seguir contando. Carlos, otra pregunta. Dice Ulises Munaya. Gracias por la presentación. ¿Se conoce cuál es el medio de transmisión del virus? ¿Por contacto directo, a través del aire o a través del agua? Ya, el virus se puede transmitir por contacto directo. Por ejemplo, si uno agarra al ave, ¿no? Le agarra las plumas, obviamente si está manipulando alguna parte del tracto respiratorio, mucosas, ¿no? Y si no se lava las manos y por casualidad te sobas el ojo o te chupas el dedo, obviamente la transmisión es directa, ¿no? También puede hacerse de forma indirecta, es decir, puedes llevar, por ejemplo, no puedes visitar un lugar, por así decirlo, y que haya estado infectado por aves, en donde se hayan visto aves muertas, ¿no? Y tú pisas el suelo sin darte cuenta, ¿no? Y los virus los llevas en la suela de tus zapatos, ¿no? Y eso tú lo puedes introducir a una granja o a un corral que tengas en casa, ¿no? Y transmitirlo. O irte a una isla guanera y llevar el virus en la suela de tus zapatos, ¿no? Ojo, recuerden de que los virus fuera de un hospedero, es decir, fuera de un ser vivo, es prácticamente como un cristal, es decir, no tiene ninguna actividad metabólica ni reproductiva, ¿no? Es simplemente es un ente inerte, ¿no? Pero cuando entra en contacto con el hospedero, un hospedero en particular, entonces se transforma y se vuelve en una maquinaria reproductiva, ¿ya? Entonces, los virus no son inmortales. ¿En qué sentido? En que no necesariamente sobreviven bajo cualquier condición fuera de un hospedero, en un ambiente. No necesariamente. Tienen que existir ciertas condiciones para que el virus mantenga, por decirlo de alguna forma, su actividad, ¿no? Entonces, si por suerte, digamos, en la suela de tus zapatos se encuentran las condiciones de pH, temperatura, etcétera, 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 que lo mantenga todavía ahí, sin romperse ni destruirse, por decirlo, entonces se puede transmitir también de esa forma indirecta, ¿no? En el agua, no sé, no sé si en el agua uno podría contaminarse con el virus, sinceramente, no lo sé. Pero con las otras fuentes, tanto directas como indirectas, sí, se puede. Ok, Carlos, ahora sí, para finalizar, la última pregunta de Raúl Sánchez dice, por favor, la primera pregunta sobre por qué el brote en Perú es notable a nivel mundial. ¿Por qué el brote en Perú es notable a nivel mundial? Muy buena pregunta.
No lo sé, Raúl. Sinceramente, no lo sé. No me había hecho esa pregunta antes, por lo tanto me agarras desprevenido. Entonces, no sé, no te voy a dar una respuesta que me voy a inventar, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sé si en Perú hayan condiciones específicas que no se encuentren en otras localidades o en otros países, ¿no? Yo veo de que, por ejemplo, ¿no? En Sudáfrica ha habido brotes de gripe aviar y ahí hay un sistema de afloramiento parecido al que hay aquí. En la parte oeste de Norteamérica también han habido brotes de gripe aviar, en donde encontramos el sistema de afloramiento de California. Entonces, no encuentro, digamos, por lo menos dentro de en el medio ambiente por sí algo que sea específico para Perú que haga de que el virus sea más exitoso. Eso es por un lado. Por otro lado, tampoco sé si nosotros, o sea, perdón, el Perú en las aves, ¿no? haya habido ya previamente un reservorio de virus de gripe aviar. Comenté que hay un artículo, ¿no? de Bruno Gersi en donde demuestra de que sí, en algunas especies, incluyendo al pelícano, la presencia de estos virus de gripe aviar tipo A, no patogénico, ¿no? No es H5N1, son otros, HXNY, ¿ya? Pero ya hay un reservorio. Entonces, cuando entra un patógeno nuevo, por ejemplo, si el H5N1 que trajo un ave migratoria, cualquiera que haya sido, haya entrado en contacto con un pelícano, ¿no? Y el pelícano ya tenía un reservorio, por así decirlo, y eso haya ahora originado de que la potencialidad del virus cambie por completo y se vuelva más patogénico que de costumbre, también podría ser, pero eso habría que probarlo a nivel molecular, ¿no? Solamente es una especulación. Ha pasado antes en otras especies, ¿no? En donde justamente los virus de diferentes cepas entran en contacto y comienzan ahí a hacer una serie de procesos, ¿no? de metabólicos, fisiológicos, que hacen que se vuelvan más dañinos, ¿no? Entonces, eso también podría explicar eso, ¿no? Lo otro, por ejemplo, el número de aves guaneras, es decir, pero tampoco encuentro eso, porque, o sea, porque tenemos grandes números de aves guaneras a pesar de que no son los mismos números que hemos tenido históricamente, pero todavía encontramos grandes colonias, pero esas grandes colonias todavía son de guanayas y piqueros, más no de pelícanos. Entonces, si ese hubiera sido el caso, es decir, que a mayor número y hacinamiento o mayor densidad de aves, yo esperaría entonces que los guanayes, piqueros y después los pelícanos, en ese orden, ¿no? Hayan sido afectados. Entonces, los niveles de negligencia, por así decirlo, entre las personas, digamos, que han estado en contacto con las aves, no es diferente a las que existen en otros países. Es más, en otros países hay cacería, por ejemplo, de aves, en donde el contacto con aves silvestres, particularmente aves acuáticas, es mucho, mucho mayor que el que tenemos nosotros. Que hayan, por ejemplo, granjas avícolas en la costa peruana, que haya, digamos, también ocasionado que se tengan también reservorios de virus de gripe aviar, podría ser otra posibilidad, pero no estoy muy seguro si en otros países las avícolas también están tan cerca a la costa peruana. Quizá eso podría ser un factor, pero como te vuelvo a decir, habría que probarlo. Entonces, todo lo que te he dicho, Raúl, son meramente hipótesis que me las estoy planteando en este momento, porque sinceramente tu pregunta es muy buena y creo que merece, digamos, una explicación
mucho mejor a la que hoy he dado, ¿no? Realmente buscando diferentes alternativas y probando diferentes hipótesis. Ok, muchas gracias, Carlos. Hemos terminado entonces con las preguntas. Quiero agradecer tu participación y también agradecer a todos los asistentes. El día viernes estaremos enviando a los correos que registraron al ingresar a la sesión de hoy para poder enviarles el flyer con el tema del próximo miércoles científico, que estará a cargo de la doctora Shirley Evangelista, con el tema biotecnologías reproductivas en alpacas, retos y oportunidades. Ok, los esperamos entonces, que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias.